Tiempo de tertulia, actualidad política. Hoy acercamos a nuestra tertulia el programa Navarra Pregunta que inició ayer, Navarra Televisión, ayer a las 10 de la noche, con 3 candidatos a liderar el gobierno de Navarra. La líder de Podemos, Laura Pérez, también la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, y el candidato de Izquierda Ezkerra, José Miguel Nuin. Se sometieron a las preguntas de ciudadanos anónimos que les formularon a los 3 múltiples cuestiones relativas a múltiples temas de interés. Vamos a analizar enseguida lo que dieron de sí las preguntas y las respuestas de los candidatos y de los ciudadanos. Y lo vamos a hacer con ayuda de Jesús Hernández, de Pilar Aramburo y de José Javier Echeverría. Jesús, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, buenas pues, tardes. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, interesante panorama. Vamos a ver cómo se someten a las preguntas totalmente naturales de los ciudadanos, nuestros líderes, ¿no? Pues está muy interesante porque, en primer lugar, os felicito por haber creado ese programa, porque está muy bien. Se enfrentan a ciudadanos que les pueden preguntar cosas y les obliga un poquito a reflexionar, por lo menos antes de contestar, que no está mal. Así es. José Javier Echeverría, ¿qué tal estás, José Javier? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Un formato, que en principio es un formato, creo, en el que pues los ciudadanos se convierten en periodistas y preguntan lo que quieren. ¿Qué te parece? A ver, estuvo bien lo que eran las preguntas, las respuestas, un poco las esperadas, ¿no? Tenían que decir un discurso y según si no encajaba en la pregunta, pues se salían de la pregunta y contestaban lo que habían venido preparados los 3, por lo menos esa fue mi sensación. Lo que sí me gustó es, porque este formato, que sí que se ha hecho en otros medios de comunicación, pero hacerlo desde el propio Parlamento con la estética parlamentaria, yo creo que tenía un punto sobre todo cinematográfico, decirlo así, como teatral. A mí me gustó lo que era la escenografía, me gustó mucho. Luego ya ¿verdad? Los actores, pues cada uno hace lo que puede. Pilar. Hola. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Pues muy bien, encantada de estar con vosotros como siempre. Y sí que está bien esto de que fuera en el Parlamento. Incluso noté que impresiona, algunos de los candidatos estaban como inquietos, no quien tiene tablas de estar allí muchos años, que ya tiene la historia subida, pero sí había alguna persona que estaba muy inquieta, muy nerviosa, un poco insegura. ¿Sí? Y es curioso también lo de las preguntas, ya no va a preguntar nadie cuánto cuesta un café, pero va a haber preguntas realmente que obligan a salirse del guión, que efectivamente no quieren salirse del guión. Y hay algunos que inevitablemente tenían, por lo menos a la persona que podía observarles, pues decías, mira, se te ha escapado decir lo que no esperabas, y eso está bien. Sí, bueno, se les pone de alguna manera un poquito contra las cuerdas. Sí, ¿no? ayuda a saber qué es lo que queremos votar, claro, ayuda. Bueno, por la escena y efectivamente así por el lugar en el que se encuentran. A que se monte, sí, me parece una buena herramienta. Exacto, no. Es conocida, es decir, los candidatos van y responden a lo que se pregunta y nadie sabe nada más que esto, ¿no? Si os parece, vamos a ver un breve resumen de todo lo que fue la comparecencia, podríamos decir así, de Laura Pérez Ruano, la candidata de Podemos, la primera en la lista a las elecciones forales por parte de esta nueva agrupación política. Lo vemos. Laura Pérez tiene 35 años, secretaria general de Podemos en Navarra, y podríamos decir que es su primer gran reto político liderando en este caso estas siglas. Laura, bienvenida. Y ante ese reto, la candidata de Podemos saltó al ruedo político para lidiar con la primera de las preguntas. Primeras nociones que tenemos algunos sobre Podemos es toros, ¿no? No tenemos nada sobre ese tema y que consideramos que es un tema que se debe debatir. Cuestiona debatir en Podemos igualmente el actual régimen fiscal navarro. Por lo tanto, si ustedes defienden la justicia en todo el país, entiendo que también defienden aumentar la cuota que paga Navarra al Estado. No hemos debatido sobre ese tema, pero bienvenido sea todo debate. Entonces, más rotunda en su respuesta se mostró a la hora de definir posición sobre el independentismo. Nosotros no somos independentistas. Abogar por integrarnos dentro de la comunidad autónoma vasca o no, nosotros lo que veníamos a contemplar dentro del borrador y que ahora se señala en nuestro programa es la normalización de las relaciones con el resto de comunidades adyacentes. Pérez insistió en su idea de acuerdo sobre programas sin exclusiones, dando respuesta a cuestiones como estas. ¿No cree que es incoherente precisamente pactar con los que no defienden la libertad? Los estatutos de Bildu, si se refiere a Bildu, son estatutos que contienen esa condena del terrorismo. Podríamos hablar mucho sobre eso.
Ha habido en esta misma Cámara formaciones políticas que se han negado a votar a favor, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica. Profesora de euskera, Pérez defiende su uso en toda Navarra. Garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de toda Navarra, independientemente de su procedencia, el derecho a estudiar en euskera, a poder acceder a la administración pública en euskera, a una normalización del uso del euskera. Queremos vivir en euskera. Podríamos quedarnos con 4 ideas fundamentales. ¿Cuáles son para ti las 4 más destacadas, Pilar? Primero una de introito, y es aquella frase de Groucho Marx: si no te gustan mis principios, tengo otros y te los pongo enseguida sobre la mesa, porque las contradicciones enormes que ha habido en las afirmaciones de Laura Pérez de la comparecencia de ayer y las que hizo al presentar su programa son evidentes. Ha edulcorado el programa o lo ha camuflado. Entonces, pues lo de la normalización con comunidades adyacentes es un logro, es un descubrimiento. Pero ya lo que decía es que había que hacer la incorporación a Euskadi. Dijo que es independentista, lo dijo en el programa de presentación. Pero ahora, pues lo que dice es esta normalización. Realmente es un lenguaje absolutamente de camuflaje total, ¿no? Y bueno, pues responde, yo creo, también a que no tienen un programa en este momento que esté aprobado por la Dirección Nacional. Y precisamente esta cuestión es la que en el programa nacional pues a Pablo Iglesias le va a molestar mucho. Y me imagino que lo tratará de corregir. No sé si diciendo esta cosa tan bonita de normalización de comunidades adyacentes, pero algo para que realmente no quede en el resto de España un bajón electoral de mucho cuidado, porque lo que no se puede explicar es que en Navarra se esté vendiendo por el programa de Podemos el programa de Bildu. Esto no se entiende. Y es más, es curioso, ayer salió a decir que Bildu, y se sabe muy bien los estatutos, yo ya defiendo a Bildu, no se preocupe. Y entonces dijo que condenan el terrorismo, y desde luego Adolfo Araiz no solo no lo ha condenado, sino que ha estado en escapatorias constantes, como está el lenguaje de Bildu desde hace ya un tiempo, en el que quieren que nos olvidemos de lo que acaba de ocurrir en España y en Navarra, con 42 muertos encima de la mesa, y resulta que tenemos que olvidarlo ya porque conviene. Yo en estos días me acuerdo mucho cuando está saliendo el juicio de un nazi, como los nazis que aquí han funcionado, en el que se plantea, pues tiene 92 años el hombre, pero estuvo en el exterminio de Auschwitz y estuvo pues de contable, ¿no? Y dicen, bueno, es que claro, era un sujeto pasivo, hacía las cuentas, pero era un sujeto pasivo, sabía lo que pasaba. Y yo me pregunto, ¿y todos los concejales y todas las personas que sabían lo que pasaba y estaban aquí y están, y de repente ahora nos dicen que amnesia total? Bueno, pues todo esto realmente en el programa de ayer quedó muy patente, y yo confío en que el electorado lo tenga en cuenta, porque realmente en la vida lo primero que hay que pedir es coherencia y sinceridad, y aquí fue un maquillaje bochornoso. José Javier, ¿cómo viste a la candidata de Podemos, Laura Pérez? ¿Viste incongruencias quizá de los primeros inicios ahora mismo? Han dicho que no son independentistas, normalización de la relación con las comunidades adyacentes, quizá fue una frase que nos llamó la atención, la defensa del euskera, y también bueno, el hecho de que Bildu condena el terrorismo, según nos indicaba Laura Pérez, ¿no? ¿Qué te sorprendió de su intervención y también de su puesta en escena? A mí no me sorprendió, porque es un poco la estrategia. Es más, los cortes que habéis sacado, sobre todo son muy claros. Yo, que he sido entrenador de fútbol de los del patadón y sacar el balón fuera, en mi época inicial del fútbol hubiera jugado conmigo perfectamente, porque todos los balones iban fuera. O sea, todas las preguntas que le echaban, cuando se debata, no tengo postura, no sé qué. Ya lo hizo su líder carismático cuando empezó el éxito electoral, dar marcha atrás a los planteamientos iniciales a los que él personalmente había defendido históricamente, para conseguir un votante que no se sabe muy bien de dónde y que se le va a ir a Ciudadanos. O sea, ese discurso donde robaba votos a la derecha descontenta se le va a ir a Ciudadanos, entonces debería ubicarse correctamente, pero siguen con una estrategia de no mojarme en nada. A mí había con una pregunta directa que se le hizo y la respuesta que dio, a mí ya no me vale. Es decir, que alguien que ha tenido algo que ver con la izquierda, que le planteen directamente el problema de los toros y diga que no tiene posición, es decir, yo puedo entender que tú digas, como es mi caso, yo estoy en contra, pero voy a ver cómo
plasmo ese planteamiento en contra. Si hago lo de los catalanes de prohibirlo, hago un referéndum, pero no puedes decir que no tienes planteamiento respecto a algo como el maltrato animal. Entonces ya, partiendo de eso, todo lo demás lo que demuestra es, yo no voy a decir nada, yo voy a ser reina, que decía Pablo, su jefe, que le gustaba lo de Juegos de Tronos, a mí también, pero no desde el punto del concepto de los reyes. Ellos son reyes donde darme el poder absoluto sin saber cómo voy a gobernar, y luego yo ya os iré preguntando e iré decidiendo sobre la marcha. Yo entiendo que nuestro sistema no funciona así. Que en próximas semanas también aludió a la presentación más detallada del programa más adelante, o es... Estamos a 2 meses. Estamos llegando tarde. No tiene sentido, pero además que el programa, o sea, no es una campaña de marketing que tienes que lanzar una campaña para las rebajas de enero o para las rebajas de verano. O sea, tú como partido tienes que tener unos principios ideológicos. No puedes decir, no tengo principios ideológicos, no tengo posición sobre nada, y luego en función de esto elaboraré un programa. A ver, si yo quiero afiliarme o entrar en un círculo de Podemos, tendré que saber dónde me meto. O sea, o solo seguimiento al líder. Ese es el problema. O sea, como me cae bien entro ahí y luego ya decidiremos entre todos lo que pensamos. Yo creo que no es una forma normal de funcionar, salvo que tu único objetivo sea: voy a conseguir el programa lo más amplio posible, con los menos compromisos posibles, para que no se me escape ningún voto por decir que estoy en contra de la procesión, porque estoy decir a favor o en contra de los toros, o por decir que soy independentista o no independentista. Es un voto en blanco. Bueno, lo que pide es un voto en blanco. Entonces, ¿no? En esos planteamientos. Jesús, cierta indefinición en esos planteamientos que hacía Laura Pérez. A nivel personal la vi bastante insegura, y yo creo que entraba al Parlamento, si no por primera vez, probablemente no haya estado nunca en unas tablas, por decirlo de alguna manera. Se le veía un poquito insegura en ese sentido. Luego, sobre las cuestiones que dicen, pues están buscando un poquito sus sitios, es que no saben a dónde pertenecen. Yo recuerdo dos cosas de situaciones no iguales, que ninguna son iguales, pero sí similares. Una era cuando empezaron los verdes en Alemania, que tenían unas contradicciones enormes. Y no sabíamos si eran de derechas, de izquierdas, de centro, del otro lado y lo demás allá. Sabíamos que estaban en torno a la ecología, bien, y que tenían algunos principios y algunas... Luego la política no se hace solo con los principios, se hacen también con las realidades, y donde hay mucha oposición y hay mucho contrapoder. Ahí parece que están ahí, que Podemos pueden todo, no pueden con casi nada. Lo estamos viendo además estamos demasiado implicados internacionalmente como para decir independencia de ningún tipo, porque estamos pendientes, interdependientes todos. Y la segunda cosa que quiero señalar es la siguiente. Hay una pregunta que está siempre en el aire, y es si con Bildu se puede ir o no. Yo, desde luego, soy el último defensor de lo que ha ocurrido. Al contrario, más bien me sitúo un poco en situaciones bien difíciles donde me he encontrado yo también en esa cuestión, y no siempre sin miedo. Pero dicho eso, y por tanto tenemos una tarea muy grande de reconciliación, que hay que hacerla. Dicho eso, si Bildu no puede negociar con algunos partidos, o algunos partidos no pueden negociar con Bildu, Bildu no pertenece al Parlamento, y sí pertenece al Parlamento. Es decir, tenemos que tener socialmente con claridad quién puede ir al Parlamento y quién no puede ir. Y eso, una vez decidido, como se ha decidido que estén, son pues todos los partidos. Me recuerda aquella discusión en Alemania también, en la que querían expulsar a los de la izquierda más radical de los parlamentos. Y claro, si eso lo tienen que decir los jueces. Porque si no, estaríamos siempre Pero sí que se pueden poner líneas rojas en cuanto a los pactos. O sea, yo en cuanto a los pactos, anticipar con quién no vas a pactar, sí que es un... O sea, no quiere decir que tú estés quitando legitimidad democrática a los otros. Es decir, yo entiendo que UPN o el Partido Socialista pueda poner un veto a pactar con Bildu, por los motivos que quieran, como desde mis planteamientos ideológicos, yo no podría entender un pacto de gobierno con el Partido Popular. O sea, yo entiendo que determinados principios sí se pueden entender como planteamiento de inicio. Yo entiendo que Podemos, lo que hablamos de esa incapacidad, no puede decir que no a Bildu por su entramón social básico, sobre todo en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca,
pero tampoco puede decirlo sí abiertamente porque, entre comillas, va a ser utilizado por el Partido Popular y el Partido Socialista en el resto del Estado para atacarle a Podemos. Entonces, juegan con esa ambigüedad. Javier, eso se convierte entonces en una estrategia. Claro. En una estrategia política, y ahí pues me rindo a las diversas... Todo vale, todas las estrategias, pero no puede ser un principio inamovible, porque entonces nos podemos encontrar, yo estoy mirando los posibles resultados, nos podemos encontrar que nadie va a pactar con nadie, y Navarra necesita un gobierno, ya hemos pasado 4 años con un gobierno sin parlamento. Yo creo que... Y todo apunta que puede ser un gobierno multicolor, ¿no? Como indican las multicolor, puede haber otras elecciones que puede pasar. También, hay muchos escenarios abiertos. Hay muchos escenarios abiertos. Bueno, si os parece... Perdóname. Adelante, no, Pilar. Quiero también que veamos los siguientes vídeos, que escuchemos a Uxue Barcos y a José Miguel Nuín. Lo único, una cosa muy breve, a propósito de los principios. Es que hay cuestiones que son cuestiones morales, morales. O sea, ya no quiero decir lo de los principios. Yo voy a recurrir otra vez a Óscar Gronin, cuando dice, para mí es indiscutible que fui moralmente cómplice, moralmente cómplice. Bueno, esta complicidad, que también la tuvieron otras personas que luego militaron en partidos democráticos, lo que tuvieron por delante es su arrepentimiento. Y a partir de ahí su pedir perdón a la sociedad, porque los asesinatos, las extorsiones, el inducir al miedo como se ha inducido precisamente con esta herramienta asquerosa, porque es que así lo es, a tanta gente, lo que sí exige es que haya un arrepentimiento y un cambio. Yo he tenido relación y recuerdo mucho a Mario Naindía y a personas que estaban en partidos... La palabra no es arrepentimiento, o sea, yo creo que en todos los procesos donde ha habido violencia, donde ha habido víctimas, se ha superado con no con un arrepentimiento, o sea, nadie se ha arrepentido mayormente de lo que ha hecho con anterioridad. Hombre, cuando se trata de cosas tan graves son delitos. Lo que han hecho ha sido superarlo. Son delitos. Se ha superado en Irlanda, se ha superado en otros conflictos, es decir, no reniego de todo lo que hice, puede renegar de cosas puntuales, pero lo que hacen es superar, dice, no es el momento, ahora entendemos que aquello que hacíamos en su momento, ahora no lo vamos a hacer. Yo creo bueno, dejamos aquí de momento esta parte del debate. Yo me quedo con lo que dicen Uriarte, con lo que dicen estas personas que realmente supieron decir en un momento, esto fue infame. Ya está. Bueno, vamos a escuchar. Me da igual el adjetivo que se le ponga. A la candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien también habló de la relación entre Navarra y el País Vasco, entre otras cuestiones, y bueno, pues veremos a ver cuál es su idea en este sentido. Anexión, incorporación o nada de eso, de Navarra a Euskadi. Lo vemos. Desde el año 2007, la segunda en participar era Uxue Barkos. Preguntada por el tipo de relación que quiere con la comunidad autónoma vasca, la candidata de Geroa Bai aseguraba no ser partidaria de la anexión. Yo no estoy de acuerdo con la anexión. Ayer salía una encuesta que decía el 80%, pues yo entre ellos, yo tampoco estoy de acuerdo con la anexión. Yo sí creo, podemos hablar de eso largas horas, yo sí creo en una federación de territorios forales. Ahí Navarra tendría muchísimo que ganar, empezando por la Ribera, seguro. Sobre el euskera, Barkos dijo no creer en la zonificación de derechos. Y estoy de acuerdo en que nunca utilizar el euskera como un ariete entre navarros. Evidentemente no pretendemos cirujanos que por ser euskaldunes pasen por delante de cualquier otro. La candidata de Geroa Bai también tuvo que mojarse sobre el tren de alta velocidad. Nosotros apostamos claramente por altas prestaciones, es decir, estamos hablando de transporte de mercancías. Para lo que entendemos que Navarra tiene que estar inmersa en el corredor cantábrico-mediterráneo, es una oportunidad que no podemos perder. Efectivamente no estamos de acuerdo con el tren de ningún sitio a ninguna parte, que no es el de altas prestaciones. Es el ramal Pamplona-Castejón que se está construyendo en estos momentos. Barkos fue también preguntada por su doble sueldo, el que recibe del Congreso de los Diputados y del Ayuntamiento de Pamplona. No puedo entender cómo no devuelve el dinero a los pamploneses por las dietas que ha cobrado no estando aquí. Primero porque eso es mentira. Mire cómo se lo digo de tajante, eso es mentira. Lo digo yo, lo he dicho durante los 3 años que algún medio de comunicación se ha empeñado en perseguirme con este tema, pero lo dicen todas las instancias judiciales al que algunos entes me han llevado. Jamás he cobrado nada estando en Madrid, jamás he cobrado nada que no me corresponda y ahora le añado, no soy ni mucho menos, pero de largo, la política en Navarra que más cobre ni de las que más cobran.
Bueno, desde luego los ciudadanos son claros en sus preguntas, cuestiones relativas al sueldo de los políticos y también, bueno, está claro que se insiste en esa relación Navarra-Euskadi y en este caso Geroa Bai, a través de su candidata, habla de esa Federación de Territorios Forales. Jesús. Habría que preguntarle lo que es eso, porque hay una... yo creo que todo ese tema de ETA y todo lo que nos han hecho sufrir con todo eso, y que ha llevado también a posiciones contrarias, un poco a federarse no en el sentido político, sino a unirse con otros territorios territorios y espacios políticos y geográficos, como es el caso aquí en el entorno del País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y también lo que la parte sur de Francia, todo comunidades adyacentes. Todo comunidades adyacentes. Naturalmente que la idea de la Europa de las regiones era una magnífica idea, porque nos obligaba, nos animaba a organizarnos en pequeños grupos, grupos un poco más pequeños territorialmente, para poder hacer cosas conjuntas. Esa idea que es fantástica. Pero no van por ahí los tiros, claro que no. Por eso a la ley de territorios históricos del País Vasco, es decir, un disparate. Crear en vez de 3 provincias, 4 provincias con sus ciertas autonomías fiscales, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo, incorporación a Euskadi como Euskadi una unidad. No, unirse a otras 3 comunidades. Es decir, crear lo mismo, pero llamándolo de otra manera. Es decir, República Federal Euskaldun. Entonces, donde habría cuatro repúblicas, una sería Navarra, Guipúzcoa. Ella lo ha dicho públicamente, yo estoy convencido que ni ellos mismos votarían a favor de eso, porque están mucho mejor como políticos de Navarra que disueltos hay. Yo discrepo, yo me recuerdo mucho. Yo Geroa Bai lo concibo como el fin de la última guerra carlista. Los que saben de historia y no de la historia que estudiamos en los libros, sino de cómo se produce la ruptura del PNV y la aparición de Euskal Kartasuna, pues Geroa Bai representa un poco vuelta atrás, recuperar aquella unidad de los nacionalistas conservadores vascos católicos que había en Navarra, pues bueno, a través de Geroa Bai se han unido. Y es un poquito el mismo discurso de hace 30 años con Carlos Galicia. breve, por ejemplo, del resultado de las elecciones anteriores en las que compareció Uxue y dijo tan feliz y tan fuerte que hasta sus compañeros de partido le moderaron. Cuando, dado el resultado electoral, gritó allí en aquella noche electoral, ¡independencia! Y le decían hasta Pachi Zabaleta, un poco suave. Bueno, y efectivamente, hace un mes, menos de un mes, decía, voy a ser muy clara, lo dijo ante los medios de comunicación, en el caso del ejercicio de la transitoria cuarta, Uxue Barkos votaría que sí, lo dijo ella por su propia palabra. Si no lo he negado nunca, y por cierto, no de la integración, de encuentro, claro, ahí está lo de la federación, ese encuentro federado para que quede estéticamente novedoso, porque el otro lo ha dicho toda la vida. Lo de que la incorporación de Navarra en Euskadi lo ha dicho toda la vida. Jesús. Sino que hay algunos temas que sí nos interesa. He hablado un poco de la ampliación de los territorios en el sentido de la Unión Europea, pero aquí en este caso concreto, en el lingüístico, también sería interesante porque tenemos mucho en común, no podemos negarlo, y a eso también habría que darle algún tipo de cauce cultural, por lo menos, no digo ya político en el sentido de una cosa o la otra, sino en el sentido cultural. Tenemos una cultura milenaria de mancomunización de servicios, que decía yo, es decir, superemos las fronteras territoriales y vamos a mancomunizar servicios. Yo siempre digo, si a mí me da un infarto en Viana, por muy navarro que sea, a mí mándenme a Logroño rápidamente. O sea, yo ahí no quiero fronteras, yo quiero que me haga donde mejor me puedan atender a mis necesidades. Vamos a escuchar a José Miguel Luín, el candidato de Izquierda Ezquerra, que también participaba ayer en Navarra Pregunta. Cerraba la ronda el candidato de Izquierda Ezquerra. Primera pregunta para José Miguel Nuín sobre Podemos. ¿No temen que Podemos les haga perder parte de su espacio? Nosotros no tenemos miedo, porque no tenemos ningún miedo a la democracia, ni a la sociedad, ni a la gente. Nosotros tenemos confianza en que
lo que vamos a decir, lo que vamos a presentar, lo que la gente conoce que somos, pues lo va a valorar, así lo creemos, ¿no? Y porque creemos que vamos a aportar o podemos aportar cosas importantes para el cambio en Navarra. Nuin también tuvo que definir la relación que quiere con la comunidad autónoma vasca. Yo aspiro a la Tercera República, pero sea en ese marco jurídico de la Tercera República o sea en cualquier otro marco jurídico, los navarros tienen derecho a decidir su futuro, plenamente, sin ninguna cortapisa. Y sí, nosotros defendemos también que tiene que haber un marco de relación especial, singular, con la Comunidad Autónoma Vasca, porque nos une mucho con la Comunidad Autónoma Vasca. El candidato de Izquierda Esquerra fue preguntado por su programa económico. Izquierda Esquerra en su programa propone un fortalecimiento del gasto público, cito textualmente, para ello, por supuesto, ha de subir los impuestos y además propone la creación de una banca pública. ¿No le parecen unas medidas un tanto descaradas en este contexto en el que estamos? No es el gasto público el origen de la crisis. Son muchos los impuestos que pagamos los trabajadores, que pagamos los consumidores, que pagamos los pequeños empresarios y los autónomos. Los que pagan las grandes empresas y las rentas del capital son paupérrimos, son paupérrimos. Yo le digo los que pago yo. Y salía también a la palestra el aborto. Defendemos el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, sobre su cuerpo. Mañana nueva cita con Navarra Pregunta y los candidatos de EH Bildu y Partido Popular. Bueno, mañana veremos en el Parlamento a Adolfo Araiz, candidato de EH Bildu, y Ana Beltrán, candidata del Partido Popular. Pero sí que llama la atención que quizá los ciudadanos se interesaron más por cuestiones sociales cuando preguntaron a José Miguel Nuin que por otro tipo de cuestiones relativas a la relación de Navarra con otras comunidades, ¿no, Pilar? Sí, pues el interés cercano y lo que es muy vital, pues lo que tenemos en la primera esfera de actuación diaria tal vez. Y ahí pues bueno, está el representante ya con muchas tablas de conocimiento del Parlamento, este sí que está en su casa, se ha hecho mayor en su casa y realmente pues en esa situación también, bueno, pues hay cuestiones que parece que se han quedado un poco fuera de circuito ya, un poco del interés ciudadano, pero otras pues ahí están. Ahí el tema del gasto público, ¿no? En el que incidió precisamente esta ciudadana, sí, ¿no? Pues realmente sí, o sea, decimos, pues vamos a poner muchas cosas en lo público, pero esas tienen un precio, y el precio siempre son los impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a reorganizar los impuestos para que estos sí que hay mucho gasto superfluo? No lo dudo, y en ese sentido cabe reconducir, pero también, inevitablemente, para lo que se propone, se exige también un incremento de impuestos. Esto hay que decirlo también cuando se sabe que va a ser así, como en otras cosas. Sí, Jesús, ¿con qué te quedas? Bueno, yo lo he visto con qué me quedo. En primer lugar, es normal que le pregunten sobre cuestiones sociales, por eso son representantes de la izquierda, y por tanto que se moje ahí. En cuanto al tema de los impuestos, claro, el discurso es fácil. Si hubiéramos hecho una cosa distinta a la que hemos hecho, tendríamos una cosa, tendríamos otra cosa, así es siempre. La cuestión es no solamente de dónde se va a coger el dinero, sino también en qué se va a gastar. Y ahí quisiera yo tener, por ejemplo, hubiera contado, tengo previsto un plan de actuación para que jóvenes entre 20 y 30 años encuentren trabajo, etcétera. Programas concretos para problemas muy concretos. Lo otro es muy ¿Qué tipo fácil. de ayuda se puede...? De hecho, se hizo una pregunta relativa a este asunto, ¿no? La ayuda al emprendimiento, ¿no? Comentaba una chica que había puesto efectivamente su negocio en Portugalete, donde le habían dado una subvención de 5.000 euros, y aquí en Navarra era de 3.000, ¿no? Se lo preguntó, era una chica periodista, se lo preguntó a Usue Barcos, ¿no? ¿Qué esperábamos o qué valoración podemos hacer de la intervención de José Miguel Nuin? Yo respecto a José Miguel Nuin, al que le tengo mucho cariño porque he convivido mucho tiempo cuando éramos jóvenes con él, sí que le pediría que igual, a mí una cosa que no me gusta de la política es que cuando ya tu modus vivendi se está muy unido a la actividad política, porque eso, quieras que no, le va a atar las manos en decisiones políticas. Entonces, yo entiendo el político profesional, que durante un tiempo se dedique a tiempo completo a la política. No entiendo que Usue Barcos ocupe dos cargos tan importantes como en el Congreso y en un ayuntamiento, es decir, no tiene Geroa para esos dos puestos, dos personas diferentes que puedan dedicarse al 100%. Pero una vez que digo que creo en que te puedas dedicar a tiempo completo a la política, lo que no puedes hacer es que la política sea tu objetivo, y yo pienso que ya es hora de que José Miguel pues se vaya planteando otras alternativas profesionales. Dicho esto,
Lo que creo es que el discurso es bueno, pero Izquierda Unida, sobre todo Izquierda Unida, Ibarretxe menos, tenemos pasado en la gestión y metimos mucho la pata. Yo formé parte de Izquierda Unida y viéndolo con el tiempo reconozco que hicimos cosas mal y tuvimos la oportunidad hace 5 años, yo lo comenté, que era la oportunidad que cuando se planteó la unión entre Izquierda Unida y Ibarretxe, desapareciera Izquierda Unida y Ibarretxe y se creara algo nuevo. Lo que luego fue Podemos, tuvieron la oportunidad hace 5 años de hacerlo ellos. Los movimientos sociales con algo nuevo. Simplemente, y lo dijo ayer, tristemente lo dijo ayer, hablaba de coalición de partidos. Es decir, somos los mismos, los de hace 30 años, lo que pasa es que antes íbamos por separado, ahora vamos conjuntos. El programa es bueno, pero yo creo que necesitan quemar la casa vieja y construir algo nuevo para que sea creíble y atractivo a gente nueva que con ese pasado pues no les va a apoyar. Bueno, con esto nos quedamos, con este análisis que desde luego nos apetece continuar, ¿verdad? Y que tiene, bueno, pues muchas miradas a cada uno de los candidatos que se sometieron ayer a las preguntas de la ciudadanía. Pues mañana a las 10 de la noche hay una nueva cita, como comentábamos, y en este caso con los candidatos del PP y de EH Bildu. Jesús Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar Aramburu, os felicito a Navarra Televisión gracias por este programa que habéis creado. Me parece muy bueno para la participación social. Muchas gracias. La verdad es que sí que hay muchas personas que nos están llamando y que nos están mostrando su cariño también por haber llevado a cabo el programa, ¿no? Otros, bueno, a los que también consideran que no fue del todo acertado. Hay de todos los gustos, obviamente, ¿no? José Javier Echeverría, muchas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Gracias por vuestros análisis. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Luego hablaremos de literatura y del Día de la Madre.